Dios, con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A ti, oh Señor, que tu trono de luz has dejado por darnos perdón en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Dámoslo, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El que estaba dormido ahora se despertó con eso, ¿verdad que sí? Me da mucho gusto verle a algunos hermanos por aquí visitándonos y me da gusto ver a la iglesia hoy. Tenemos la mitad joven y la mitad adultos aquí, qué belleza, ¿verdad? Pero todos somos juveniles y jóvenes en Cristo Jesús. Voy a pedirle que me anulen el verde, por favor. Gracias. Y estamos contentos de que podamos adorar al Señor con esta pandemia. No quiero decir que nadie estuvo adorando al Señor, porque yo confío que el pueblo de Dios, donde quiera que esté, dobla su rodilla, alaba a Dios, ¿verdad que sí? Escucha sermones, himnos, porque no hay otra manera de mantenerse vivo espiritualmente, sino que comer ¿de qué? De la palabra viva. Pero sí tenemos que ser conscientes de que quizás como pueblo no nos hemos congregado como quizás lo hacíamos anteriormente. Pero le damos gracias a Dios que poco a poco estamos regresando, todos. Y al que no ha regresado todavía hay que animarlo, como decía el pastor, no criticarlo, no decirle, ay, ¿por qué no viene? Ah, qué poca fe tiene, no. Sino que estamos para animarnos unos a otros porque todos somos iguales. Ante el Señor todos somos iguales y el único que hace diferencia en todos nosotros es el Espíritu Santo. Y es un regalo de Dios para nosotros, la gracia y el don del Espíritu. Así que en esta mañana yo voy a pedirle a una vez más que inclinemos el rostro así como están. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar también porque yo sé que hay algunos que están necesitando de una manera especial la presencia de Dios en su vida, igual que su servidor. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, una vez más queremos agradecerte, Padre, porque nos das el privilegio de poder abrir tu palabra, aún con momentos de crisis, aún cuando la tormenta ha pasado, queremos regresar a casa, Señor, queremos alabarte, como dice el apóstol Pablo, viendo que todas estas cosas suceden, Señor, es porque tu segunda venida, porque tu retorno a esta tierra está muy cerca, Padre. Y queremos, Señor, estar listos, queremos estar preparados y queremos estar animados, no asustados, no con miedo, no con temor de lo que nos puede hacer el enemigo, sino con un gozo en el corazón de saber de que las promesas que tú has dejado en tu palabra para tu pueblo se están cumpliendo, Señor, y se cumplen para todos aquellos que creen en lo que tú dices. Amén. En esta mañana ponemos nuestra vida en tus manos, pedimos el perdón de nuestros pecados, limpia nuestra mente, nuestros corazones, haznos vasijas vacías y limpias para que tú puedas depositar tu palabra y que pueda dar fruto, Señor, al 100%. Estos favores te lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hace mucho tiempo, como decía la historia, tocamos un tema acerca del hijo pródigo. Y en el capítulo 15 de San Lucas, lo voy a hacer resumir la primera parte, donde hablamos prácticamente de lo que era la vida del hijo menor. ¿Se acuerdan la historia, verdad que sí? ¿Qué pasó con esto? Comienza la historia hablando de 3 personas. Número 1, el hijo menor.
Número 2, el mayor y el padre, ¿verdad? Y habíamos llegado a la conclusión de que por la situación que vivió este joven menor que pidió la herencia, que no debía haber pedido en vida a su padre, pero lo pidió, ¿verdad? Como hay muchos de nosotros que en vida estamos pidiendo la herencia a nuestros padres. Es muy malo eso, pero el padre, como es padre, entiende nuestra pobre condición y ve nuestras necesidades y dice que le repartió, ¿qué cosa? Los bienes. Pero a repartir los bienes, bueno hubiese sido que este muchacho joven se retirara de la casa de su padre, hiciera una inversión, pusiera una compañía, ¿verdad? Y que hiciera prosperar y multiplicar los bienes que el padre le había cedido o le había heredado. Pero conocemos la historia, no fue así. La historia no fue así, sino que dice que malgastó todos los bienes de su padre viviendo como perdidamente, como quiso, como más le convenía, como él pensaba que era vivir la vida, como él pensaba que era disfrutar. Y una cosa que él despreció, los bienes del padre. Porque para hacer cash, para hacer dinero efectivo rápidamente, hay que vender las propiedades a un precio barato. Si vale 10, vendemos por 2 para que de una vez, ¿verdad?, yo tenga ya ese dinero y que ya pueda disfrutar. Este personaje joven, él no apreció los bienes del padre, no apreció la gracia que el padre le estaba dando, sino que lo despreció. Muchas veces pasamos por eso nosotros también, despreciamos la gracia de Dios. No consideramos que las cosas espirituales tengan tanto valor y por eso lo tomamos así de menos. Por eso casi a veces no oramos. Por eso nos cuesta congregarnos. Por eso nos cuesta muchas cosas porque queriendo o no queriendo, consciente o inconscientemente, de una u otra manera estamos despreciando esas cosas bien simples, que parece simple, pero que tiene un gran valor para Dios y es de gran beneficio para nuestra vida. Ahora dice que después cuenta la historia que de que malgastó, volvió a pensar, dice que vino una crisis tan grande. La crisis no vino porque él malgastó, no, la crisis llega a nuestra vida, no porque tú malgastas el dinero que tienes o porque malgastas la salud que tienes, o porque malgastas tu relación con tu pareja, no, los problemas llegan porque llegan. Llegó esta situación de crisis en esta provincia donde se encontraba este joven y este joven no le pudo hacer frente porque había despreciado los bienes y había malgastado y cuando tuvo una necesidad, ¿qué pasó? No lo pudo hacer frente, ¿verdad? Pero esa necesidad que llegó en la vida de este joven fue una bendición. Yo te quiero decir una cosa en esta mañana. Los problemas que llegan a nuestra vida no son una maldición del enemigo nomás. Si bien sí, es producto del enemigo. Pero cuando pasa por el filtro que se llama Cristo Jesús, y Jesús manda al Espíritu Santo a que trabaje, porque es Él que puede trabajar dentro de nuestros corazones, ese problema se vuelve una ¿qué? Una gran bendición. Los problemas en nuestra vida es como una escuela y el maestro nos enseña, ¿sí? Y cuando usted pasa la prueba en la escuela, usted pasa de grado, usted es aprobado, usted se puede graduar. Y Dios quería que este joven se graduara de la fe, pero no en la fe en el estilo que él estaba viviendo, no en la fe en su propia fe, sino en la fe en lo que el Padre le estaba dando. Esa era la fe que quería desarrollar. Y este joven dice que volvió en sí, recuperó la conciencia, como que a veces necesitamos un garrotazo, digo yo, para despertar. Y los garrotazos vienen de diferente manera. Algunos un accidente, alguno queda sin trabajo, otro le pega el COVID y casi lo deja medio muerto. ¿Sí o no? Y así, a todos nos llega. Pero ¿qué pasó? Se despertó y se acordó. Lo primero que se acordó de las bonanzas, mis hermanos. ¿Cómo no nos vamos a acordar en los momentos tan difíciles de nuestra vida de qué tan bueno era vivir con el Padre? Y si no, pregúntenle a Pepe, ¿qué tan bueno es vivir con el Padre? ¿Verdad? A Brian. No pagan renta, comen de lo mejor. Te descuidas y comes hasta lo que le toca a uno. Así se vive con los padres, gratis, es gracia pura. Y se acordó que en la casa del Padre, ¿qué cosa había? Se acordó que había comida hasta para los que trabajaban, los jornaleros. Y olvídese el hijo, ni se diga de los hijos. ¿Sí o no? Si los jornaleros comen bien en la casa de nuestros padres o de nuestro papá Dios, ¿cómo nos vamos a comer nosotros como hijos?
De paso aquí yo lo veo todo gordito, igual que su servidor, ¿verdad? Las camisas uno lo lava y como que se encogen demasiado. Hay mucha comida, hay abundancia. Lo que me gustó es que cuando él regresa, vuelve en sí, él empieza a meditar. Meditar en la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer en los momentos difíciles. Porque la meditación nos lleva a entender el poder y la capacidad que tiene Dios y la abundancia que hay con Dios, que esa pobre, triste situación nuestra desaparece en la mente, existe literalmente, pero en tu mente, cuando está el poder de la palabra, tú te sientes más que vencedor y cobra fuerza y hace que te regrese al Padre. Cuando este personaje regresó al Padre, él iba meditando, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, y de repente se encuentra con el Padre y le dice todas estas cosas, que ya no era digno de ser llamado, ¿qué cosa? Hijo. Él no se consideraba ya como hijo, ¿sí o no? Él se consideraba que él desperdició esa oportunidad. Ahora él podía ser tratado por su padre como el padre bien le parecía. Y el padre, si éramos nosotros, ¿qué iba a decir? Otra vez te fuiste, ¿no? Con rameras, gastaste en bebida, malgastaste, vendiste las propiedades que eran tan valiosas, que me costó tanto sacrificio, lo regalaste por nada, por nada. Y ahora vienes a mí. ¿Así fue que le trató el padre? No. Ya no, decíamos en la escuela sabática pasada, como, por ejemplo, que ustedes tengan un hijo exactamente como ese menor, ¿sí? Un vagabundo. Cuando ustedes lo miran a ese regresando, cuando miran a ese muchacho llegando a la casa con toda esa vestimenta horrenda, porque apestaba todo. El pecado apesta, hermano. El problema es que nosotros es un perfume tan rico para nosotros que no lo sentimos. Pero cuando llegamos ante la presencia del Señor nos damos cuenta cómo apesta. El padre miraba a ese joven no como lo que estaba en ese momento, lo miraba como su hijo. Una madre que va a visitar a un violador en la cárcel, ella no va a visitar al violador. ¿A quién va a visitar? A su hijo. Cuando usted sale aquí de la iglesia y mira un linchera, una persona que vive en la calle y se mira bien descuidado, ¿no? Pobre. ¿Cómo tú lo miras? ¿Te paras con él, le saludas, le das un abrazo, le sube a tu carro, le lleva a tu casa? ¿Verdad que no? Pero yo tengo una pregunta, ¿y si es tu hijo el que está parado ahí afuera? Y está de lo peor, ¿lo subirías a tu carro, a tu Mercedes o a tu Nissan, a lo que sea? ¿Lo subirías? ¿Por qué? Porque es tu hijo. Cuando Dios mira a la raza humana, cuando Dios te mira a ti y me mira a mí, Él no nos mira como pecadores y merecedores de la gracia de Dios, nos mira todo lo contrario. Aunque yo me sienta inferior y como un criado más quisiera ser parte, Dios no me acepta así, porque Él me acepta solamente como hijo. Pero este muchacho llegó humilde, reconoció y reconociendo que Dios tenía toda la razón, que Dios era un Dios de amor y lo recibe. Y ahí vamos a entrar en el versículo 23, donde más o menos quedamos la última vez. Lo conté así rapidito esta historia hasta ahí. Y vamos a Lucas 15, el versículo 23. El versículo 23, mis hermanos, es el texto más importante de toda esta parábola. ¿Por qué? Porque habla de un becerro gordo. Ese becerro gordo, según Levítico 4:3, nos dice que el sacerdote que cometía el mismo pecado del pueblo tenía que presentarse con un becerro gordo. Y ese becerro gordo sin defecto, ¿a quién usted cree que representaba ese becerro gordo? ¿A Cristo? Exactamente. Solamente por el sacrificio de Cristo, mis hermanos, solamente por el sacrificio de Cristo es posible tu redención y la mía. No hay más. No hay nada que tú puedas agregar a tu salvación, no hay nada que tú puedas agregar a la vida eterna. Nada, absolutamente nada. Los únicos méritos que contaba aquí era Cristo. Y dice el texto bíblico aquí, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Fíjense que da mucho detalle. Este texto significa, es algo especial. ¿Por qué? Porque da detalle, traigámoslo y matémosle y hagamos fiesta. Cada vez que un pecador se arrepiente, ¿qué pasa en el cielo? ¿Qué pasa con su familia? Estamos contentos. Después de tantos años de haber orado, después de tantas cosas que hemos pasado, se arrepiente el esposo, la esposa, los hijos, los nietos y regresa. Hay fiesta en el cielo, mis hermanos. Y así debe ser, debe haber gozo y alegría en nuestros corazones cuando un pecador se arrepiente y regresa a los brazos del Señor.
Pero dice aquí, sigue diciendo el 24, porque mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a ¿qué cosa? A regocijarse. Miren, mis hermanos, no hay otra manera de vivir perdidamente, como dice la parábola, sino que separado de Dios. Y separado de Dios nosotros estamos como muertos. Todas nuestras decisiones, todas nuestras actitudes es la actitud de un muerto. Por eso es que para Dios, cuando nosotros estamos separados de Jesús, separados de su Espíritu Santo, separados de su palabra, separados de la conexión con el Padre, estamos muertos. Sí, está vivo literalmente. Literalmente muchos pueblos paganos estaban vivos, pero para Dios ya estaba muerto. Cuando le dice a David que liquidara todo eso era porque ya para Dios ellos estaban, ¿qué cosa? Pero literalmente estaban vivos. Pero gracias al sacrificio del cordero, del becerro gordo, nosotros hoy podemos arrepentirnos, podemos vivir separados y enemistados con Dios como el hijo menor, pero tenemos el privilegio, mis hermanos, que por medio de las pruebas y los problemas nos doblega y nos lleva a entender que verdaderamente estamos seguros y aceptos por Dios en Cristo Jesús. Dice el Espíritu de Profecía, voy a leerlo en el capítulo 78 de Deseado a todas las gentes, que el sacrificio del Cordero, o sacrificio de Jesús, pero está hablando aquí voy a leer una parte donde habla del bautismo de Jesús, cuando dice así, y las palabras dichas a Jesús a orilla del Jordán, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Abarcan, dice la hermana White, a toda la humanidad. Y quiero hacer un alto aquí y recordar que cuando Dios dice, en este mi Hijo en quien yo tengo contentamiento, Dios se está refiriendo a toda la humanidad, no solamente a los cristianos, no solamente a los adventistas, sino que a toda la raza humana. ¿Okay? Esto es para todos. Aquí no hay excepción de persona, religión, ni raza, ni color. Todos son todos. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles, aunque a veces lo somos. Pero dice, no somos desechados como inútiles, como este hijo que se acercaba al Padre. Él nos hizo acepto en el amado. La gloria descansó sobre Jesús en su prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. Hermanos, es solo por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. A toda la raza humana. Somos aceptos en Cristo Jesús por Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue ¿para quién? Fue para toda la raza humana. Y dice, el 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Miren, este joven experimentó la justificación por la fe. Él se acercó y no se sentía digno, no había mérito alguno en él. Y el Padre lo acepta como ¿quién? Se arrepintió, reconoció, confesó. Y Dios le pone anillos. ¿Símbolo de qué? Símbolo de que le restaura al grupo familiar. Otra vez es parte de la familia. Le puso vestimenta nueva. ¿Cuáles son esas vestimentas nuevas? Son la vestimenta de salvación, la ropa de Cristo Jesús. Esa es justificación por gracia, por fe. Pero ahora viene este joven, miren lo que dice el 25, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, a un chismoso por ahí, le preguntó qué era aquello. Él les dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Otras versiones dicen salvo, por ahí algunos de ustedes deben tener esa versión que dice salvo. ¿Y qué pasó? Fíjense que este joven, el adulto, el mayor de los hermanos, se empieza a molestar por una cosa, por el becerro gordo. No era con el hermano, sino era por el becerro gordo que se le estaba presentando, que se le estaba ofreciendo a este hermano que estaba muerto, dice la Escritura, pero ahora, ¿qué cosa?
ha revivido. El padre estaba súper contento cuando nosotros como padres, nuestros hijos regresan a la casa o de un fracaso y se vuelven a Dios. Nosotros estamos felices también, mis hermanos. Y dice el 26, y llamando, el 27, y él les dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, dice el 28, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba a que entrase. Este hermano, fíjense, el padre que salió a recibir al joven que se había ido de la casa y lo recibía con los brazos abiertos y lo aceptaba como hijo, ahora salía a este hermano mayor queriendo hacerle entrar también. Por gracia, por amor. La invitación del Padre hacia nosotros, mis hermanos, es para que entremos en su gracia, en un pacto de amor con Él, aceptando el sacrificio de Cristo. Pero este no quería aceptar el sacrificio de Cristo. Hermano, al rechazar el becerro gordo, él estaba rechazando a Jesús. Cuando nosotros decimos que Jesús castiga, cuando nosotros decimos que el castigo viene de Dios, a veces hay versiones en la Biblia que nos habla del castigo de Dios, pero ese castigo no es un castigo, es una decisión que tú has tomado y es una consecuencia de algo que te llevó a esa situación. Aquí este muchacho no quería entrar, el padre le estaba rogando, le estaba explicando, este es tu hermano, y él dice, él conocía la situación del hermano, fíjense que este estaba bien informado. Él decía que anduvo con ramera. ¿Cómo es que nosotros vamos a ver que nuestros hermanos andan en malos pasos y nosotros, en vez de acercarnos, en vez de ir con gracia, con amor, orar y ayunar y acercarnos al hermano y tratar de traerlo de nuevo a los pasos del Señor, lo que hacía este joven, este hermano mayor, era diciendo que él no merecía nada. Él se sentía merecedor. ¿Por qué? Porque todos los años en la iglesia, todo el tiempo trabajando con el padre. Es más, cuando estaban empezando la parranda en la casa del padre, él estaba trabajando en el campo. Y a él no le pareció nada bien eso. Y fíjense lo que sigue diciendo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hermanos, yo le voy a decir una cosa. Si la gracia de Jesucristo, si el sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, si el perdón que nos ofrece después de todo lo malo y perverso que somos y de lo que ya hemos hecho, no lo aceptamos, prácticamente no queda nada, no hay más nada que hacer por nosotros aparentemente. Pero Dios no se queda ahí, Dios ruega y ruega y ruega. Le estaba rogando, un padre rogando al hijo para que entrase, para que juntos pudieran estar disfrutando ese banquete espiritual. Mas él respondiendo dijo al padre, mira lo que dice aquí, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. ¿Qué es lo que le estaba diciendo al padre aquí en otras palabras? Todo lo contrario que el hijo menor. El hijo menor no se consideraba digno de ser llamado ni siquiera hijo. Ni tratado como uno de los jornaleros. Él sí estaba reclamando algo. Él sí decía, no, yo sí tengo méritos. Yo sí guardo los mandamientos. Una de las primeras cosas que deja claro que no guardar los mandamientos es porque no tenía amor al prójimo. Y dice que el amor, ¿qué dice que el amor? Quien ama ha cumplido ¿qué cosa? La ley. O sea que la falta de amor tuya y la falta de amor mío puede llevarnos a que nosotros estemos en esta condición también. Cuando nosotros consideramos que aquel hermano que, mira, predicaba, pero mira, después que se parrandeó allá en el mundo, se enlodó bien y ahora viene aquí otra vez a lavarse. Cuando nosotros estamos en ese jueguito y aceptando esa oferta que el enemigo está trayendo a nuestra mente, nosotros estamos haciendo lo mismo que este hijo, creyendo que la salvación es por obras. No, mi hermano, no hay obra humana que pueda salvar al hombre, a no ser Cristo. No hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres que Jesús. Es el único, mis hermanos. Y miren lo que dice aquí. Y le sigue diciendo, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Miren lo que le estaba reclamando. La parábola ni bien empieza, dice que el padre le repartió los bienes. Y es claro que uno estaba en la casa y el otro fue a malgastar. El que estaba en la casa tenía alguna necesidad. Más bien el que se fue de la casa por haber malgastado estaba en una tremenda necesidad.
Pero ese que estaba en necesidad reconoció su condición y regresa al Padre con un corazón contrito y humillado, y el Padre lo acepta y lo restituye a la familia. Este hijo estaba rechazando la gracia del Padre. Este hijo no estaba contento porque el Padre había ofrecido el becerro gordo, y a él dice que ni un cabrito le había dado para que comiera con sus amigos. El 30 dice, pero cuando vino tu hijo, mira, ya no decía mi hermano, no, tu hijo. O sea, yo no tengo nada que ver con él. Él es un desobediente de primera. Yo sí guardo la ley, yo soy adventista, yo conozco las profecías, yo esto, yo lo otro. Yo devuelvo diezmo, asisto a la iglesia, al culto, todo. Pero tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Por quién murió el becerro gordo en la cruz del Calvario? Que habíamos leído en el Espíritu de Profecía, y la Biblia también lo indica así, por todos. Acuérdense que el sacrificio de Cristo es por toda la raza humana. Así que cuando usted mira a una persona por ahí que no merece, si por ahí mira a su familia, que un cuñado, una tía, tal vez el suegro, la suegra, y dice, no, no merece ni el infierno merece de tan malo que es. ¿Verdad? Hermanos, por él fue hecho un sacrificio, el más grande de todos los sacrificios, el más perfecto de todos los sacrificios. Es el único sacrificio aceptado por el cielo, por la cual nosotros podemos ser salvos. El 31 dice, entonces le dijo, hijo, tú siempre estarás conmigo y todas mis cosas ¿son qué? Son tuyas. ¿Le faltaba algo al hijo mayor? Todas las cosas son tuyas. Yo te hago una pregunta, ¿qué es lo que te está faltando? Si el Padre hoy te está diciendo, todas las cosas son ¿qué? Tuyas, por medio de Cristo Jesús. Todas las cosas son tuyas. Miren, quiero que vayamos ahora sí quiero hablar un poco acerca del Hijo. Yo sé que ya hablamos bastante del perdón y todas estas cosas, pero aquí es importante una cosa, mis hermanos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Quién estaba en Cristo? Dios el Padre reconciliándose con el mundo, o sea, con nosotros. Miren lo que dice aquí. No tomándoles en cuenta a los hombres, ¿qué cosa? Sus pecados. Yo te hago una pregunta, ¿tú has pecado alguna vez? ¿No? Dios no te lo toma en cuenta, pero vamos a ver por qué no te toma en cuenta. ¿Sí? Dice, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, dice Pablo, en el nombre de Cristo, reconciliados ¿con quién? La recomendación de Pablo es la siguiente. Mira, Dios no tiene causas pendientes contigo. Dios ya se reconcilió conmigo por medio de Cristo. Él no me cobra nada a mí. Mira, Dios no te odia, Dios no. ¿Por qué cuando usted se arrodilla y pide el perdón de su pecado, después de haber premeditado el pecado, después de lo que tú quieras, como tú has pecado, no importa cómo sea? ¿Por qué Dios te perdona? ¿Saben por qué? Porque Dios no tiene causa pendiente contigo. El pecado tuyo y mío fueron cargados ¿sobre quién? Sobre Cristo Jesús. ¿Contra quién se enojó Dios el Padre? Con el pecado, claro. Pero el pecado haber sido cargado en Cristo, el castigo de Dios fue ¿sobre quién? ¿Sobre el pecador? No. Sobre Cristo Jesús. Por eso es que Dios, cuando yo le pido perdón, Él acepta lo que Pablo me aconseja aquí. Reconciliaos con Dios. No es Dios que se tiene que reconciliar conmigo. Ahora soy yo. La iglesia, si nosotros entendiéramos esto, mi hermano, nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios. Dios no está enojado contigo. No piense, es que desobedeció, por eso le agarró el coronavirus. Lo que pasa es que no se puso la máscara. Lo que pasa es que se vacunó. No, es que no hay que vacunarse. Mis hermanos, reconcíliese con Dios. Cuando usted se reconcilia con Dios y le agarra el famoso coronavirus, porque es una moda ahora el coronavirus ya todo el mundo, el que no tiene, ya lo quiere tener. Ya es moda esto. Ya el que no tiene, ya se le agarra un dolor y es coronavirus. No, es la cadera que trae mal.
Algunos son perezosos y ya se quedan en la casa. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios. Dios te recibe como hijo. Te está esperando que volvamos. Y otra cosa importante, mire lo que dice en el mismo capítulo. Vamos a leer todo. El 20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo como Dios nos rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo reconciliado con Dios. Al que no conoció pecado. ¿Qué pasa? A ver, a esto le cuesta leer a algún adventista. Algunos creen, hay denominaciones y algunos dentro de nuestra línea también, que creen que Jesús vino con una carne especial. Escuchen bien, esto es calentito. Del año 1950 para adelante, con unas cuestiones de doctrina, se empezó a creer diferente en algunas mentes, pero el espíritu de profecía y su palabra es contundente, que Jesús no se disfrazó. Él tomó la forma humana como tú y como yo. Él no se disfrazó, hermano. Él no participó en Halloween. Nada de disfraces. Él tomó la forma. Él quiso ser uno con nosotros. Él. Para mostrarnos que sí se puede. Como dice el mexicano, sí se puede. ¿Sí o no? Entonces, yo no puedo entender a veces cómo hay hermanos que creen que debemos de desarrollar el carácter de Cristo y piensan que cuando venga Cristo nosotros todavía vamos a estar pecando. Eso no es cierto, no es bíblico eso, hermano. Jesús tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. Y lo vamos a leer. De hacer que gente con esta naturaleza traicionera que tenemos hacia lo malo, podamos aprender a obedecer cuando conozcamos el amor de Cristo Jesús. Cuando apreciemos lo que Él hizo por nosotros. Ese poder que operó en Cristo está dispuesto para operar en ti y en mí. Con todo el poder del cielo. Y lo vamos a leer al rato. Miren lo que sigue diciendo. Wow, ya me quedan 5 minutos. Hermanos, vamos a correr un poquito. Dice el versículo 14 del mismo capítulo 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, mira, no es el coronavirus, no es ni las 7 postreras plagas lo que va a cambiar tu corazón, no es lo que te constriñe, no es lo que te atrae, sino es el amor de Jesús. Cuando tú y yo conozcamos, cuando escudriñemos la Escritura y veamos que en ella está la vida eterna y que hay testimonio de Jesucristo en la Escritura, y que este empero la vida eterna, como dice San Juan 17:3, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios el Padre, el amor que Él tiene por nosotros pecadores, ¿cómo somos? Cuando conozcamos eso, nuestro corazón se va a derretir como una cera en el sol. Eso va a suceder. Dice aquí, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿quién fue ese uno que murió por todos? Jesucristo. Y entonces, ¿qué dice? Luego todos murieron. Luego vamos a morir al pecado para vivir una nueva vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hermanos, morimos al pecado y vivimos para Dios. Es lo que está faltando. ¿Usted cree que hace falta más cosas que se cumplan las profecías? No. Mire, según el Espíritu de profecía, la segunda venida tenía que ser en el siglo XX. Ya no hemos requete pasado, hermanos. ¿Sí o no? Ahora yo le hago otra pregunta. ¿Por qué Dios daría la revelación de las 2300 tardes y mañanas a su pueblo para luego hacerle esperar unos 200 años más? ¿Tendría sentido? No. Miren, otra cosa. Cuando el pueblo de Dios, cuando las profecías se están entendiendo, cuando hay algo de la profecía que se está entendiendo, es porque está muy cerca a cumplirse. Pero hay algo que está pasando con el pueblo de Dios. Ya no es Dios, es el pueblo de Dios. La Odisea que se cree rico, pero dice que el que está golpeando está afuera, no está adentro. Si alguien está golpeando tu puerta, no es porque está dentro de tu casa, es porque está afuera. Nosotros creemos conocer los 10 mandamientos y nos jactamos doctores y qué sé yo, pero carece en la práctica, mis hermanos. Hay mucha mundanalidad en nuestra vida y lo digo yo, el primero, hay mucha mundanalidad en nuestra vida.
Y a veces nosotros queremos que venga la ley dominical y hacen es que ya viene la ley dominical. Esta gente no lee las profecías. ¿Sabe cuándo va a venir la ley dominical? Cuando el pueblo de Dios esté sellado. Y ayer dijeron que en la tormenta estaba Jesús durmiendo, sí, en el barco. Vamos a tocar un poquito eso. Y en Apocalipsis 7 dice que Dios está deteniendo, ¿qué cosa? Los vientos, los problemas, las tormentas. Por ahí un poquitito que un coronavirus que llega a la tierra y todo el mundo queda espantado, ¿no? Y hasta con máscara nos hacen andar por las calles. ¿Sí o no? Porque ahora estamos disfrazados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para que haya el sellamiento, tiene que haber una cosa que Jesús le dijo a los discípulos en la barca, cuando detuvo los vientos. ¿Por qué Jesús tuvo que detener los vientos? ¿Para qué vamos a querer detener los vientos? Más bien que vengan todos los vientos que tengan que venir de una vez para que el pueblo de Dios pueda ver en majestad y gloria a nuestro Redentor Jesucristo. Pero ¿por qué no queremos? Estamos miedo. Hay gente que tiene miedo de morir, que va a morir. Hermano, si usted se muere es una bendición para este planeta. Menos oxígeno que va a consumir. No, si se ríe, pero es la verdad. ¿O por qué creen que...? Y si usted muere en Cristo, ¿cuál es el problema? El problema, ¿sabe cuál es? Que usted está consciente de que usted está separado de Dios. Usted conscientemente y yo conscientemente estoy decidiendo cada día más por las cosas de este mundo que cada día más por las cosas de Dios. Esa es la verdad. Por eso pero cuando usted está conectado con Dios, aunque le caiga un rayo, ya estuvo, ya, ¿qué más? Ay, que mi hijo es tan chiquito. Si su hijo está chiquito, va a tener otro padre hasta mejor que usted. No se preocupe por eso. A Dios no se le escapan las cosas. Pero tenemos miedo de cosas que no son reales muchas veces. Nomás es aquí en la mente. Y la palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones para poder combatir. Dios tuvo que levantarse, Jesús, y detener la tormenta porque ese grupo de discípulos como nosotros no tenían fe suficiente para soportar lo que venía. En el sellamiento, Dios está diciendo, espérense, no, todavía no pueden sellarlo, todavía no puede venir la tormenta porque no lo van a soportar. Cuando vienen los problemas en nuestra vida, ese texto que me encanta a mí, creo que es 2 Corintios 10, que Dios no nos dará una tentación que yo no pueda soportar, que usted no pueda soportar, sino que juntamente con la tentación dará la alternativa, la salida, la puerta, para que podamos escoger. Hermano, ¿y saben cuál es la herramienta para vivir una vida victoriosa sobre el pecado? El pastor tocó así por arriba al final ayer. Son 3 cosas nada más. Cante. Pero estoy seguro que no se sabe ni un himno. Porque con esto de la pandemia me imagino que los shopping, los sábados y todo eso se le borraron todos los himnos, ¿sí o no? Los restaurantes, ¿cómo trabajan en sábado ahora con los adventistas? Ya nadie cocina porque ahora le culpamos toda la pandemia. Es que ahora yo estoy bien cansado, por eso vamos a comer afuera, ¿sí o no? Digan, no tengan pena porque al ratito nos encontramos por ahí y vamos, ¿verdad? ¿Y usted qué anda haciendo aquí? La pandemia. Y la pandemia, hermano, ¿y qué la pandemia? ¿Sí o no? Entonces, cuando usted le dice que viene un ciclón que va a pasar por California, un terremoto, usted está con miedo y con un temor tremendo. Porque no estamos a cuenta con Dios, porque estamos enemistados con Dios, creyendo que estamos amigos, somos enemigos. No porque Él nos odia, no es porque Él nos rechaza, es porque nosotros no entendemos estas cosas. Hermanos, voy rapidito para Efesios capítulo 3. Pero antes tengo que ir a ver, Efesios 1:6, rapidito. Dice así: para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos aceptos en el amado, no tenemos duda de esto. Miren lo que dice en Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Fíjense una cosa. Cristo tiene que habitar en nuestros corazones ¿por medio de qué? Por medio de la fe. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente, ¿qué cosa? Capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Otra vez, ¿de qué estábamos hablando de conocer la vida eterna? De conocerle a Él, su amor, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. ¿Podrías pecar? La pregunta.
Para aquellos que creen que Dios viene a buscar un pueblo que va a estar pecando hasta que Él venga. Dios lo que va a cambiar es esta carne. Y si el problema era la carne, porque muchos dicen, no, es que la carne, hermano, es que la carne, sí, la carne es buena a la parrilla, pero el pecado es otra cosa. La carne es débil, te lo dice la Biblia, pero el espíritu está presto. ¿A quién te vas a aferrar? Otra vez la libertad de escoger. ¿A quién escogemos? Pues escogemos siempre lo que más nos gusta. Pero Dios no te rechaza aún así. Dios está esperando que vuelvas a Él. Mire, hermanos, dice, lleno de toda la plenitud de Dios. Si la carne era un problema, ya Dios nos hubiese trasladado al cielo hace rato. Pero Dios sabe que el problema que tenemos nosotros es el carácter. Lo vamos a volver a hacer allá, con carne nueva. El problema nuestro es el corazón. Y el único que puede operar en nuestros corazones es Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Y nosotros, llenos del Espíritu Santo, aún con esta carne caída, vamos a poder obedecer los mandamientos. Y entonces se va a aplicar lo que dice Apocalipsis, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que sí se puede. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de nuestra rama hay gente que piensa que no. O no, es que eso es el perfeccionismo. Luego te tiran con que somos perfeccionistas. No, no es eso, porque yo mismo me considero perdido, hermanos. Perdido me considero. No miro por dónde salvarme. No hay mérito bueno en mí, no hay. Y si leo la Biblia, menos. Pero cuando veo la gracia de Cristo y lo que Él hizo por mí, hermanos, yo me siento que vuelo. Y sin pelo. Hermanos, es que en la gracia de Cristo nosotros como pueblo adventista llegó la hora de predicar el poder de la cruz, como dijo Pablo. Pero no estamos predicando de que no, de que mira, que la gracia, que la ley. Nos enredamos, nos hacemos unos rollos. Es tan fácil decir, mira, tú no puedes, ya sabes que no puedes. ¿Y quién es el que puede? Cristo. ¿Y qué está esperando para ir a Cristo? ¿Cuántos sermones más tenés que escuchar para saber que sin Cristo no sos nada? Amén. Ni yo, ni nadie es nada. El cielo sin Cristo de nada va a servir. Porque Cristo le da el verdadero sentido a todo lo que hacemos en la vida. Y es por Él y por medio de Él que nosotros nos podemos acercar a Jesús, a Dios Padre. Y vamos a tener la oportunidad de conocer el mundo creado, que Dios creó un mundo para sus hijos. Hay otros seres vivos que Dios creó también, pero lo que llevan su imagen es una raza bien pequeña, exclusiva, de real sacerdocio, gente santa, adquirido por Dios con mucho sacrificio. La sangre del Hijo fue necesaria para pagar el precio que tú vales. Y ahora tú me dices, es que yo no valgo nada, hermano. Ya cuando me insisten muchos hermanos, no, sí, la verdad usted no vale nada, hermano. Ya hay que darle por lo bueno. Usted no vale nada, pero lo que hizo Jesús, usted no puede despreciar. Porque quien le va a dar valor y quien le va a hacer el cambio de vida es Cristo. No es la crisis, no son las plagas. Es el poder de Dios, su amor que transforma. Por eso es que cuando nosotros vamos a redimir a alguien, cuando nosotros vamos a visitar a alguien, no podemos ir en una posición más elevada. Tenemos que ir de igual condición, pero exaltar la cruz de Cristo para que Él, como dice la Biblia, atraiga a toda su gente. Así que en esta mañana, mis hermanos, yo le doy gracias a Dios porque nosotros tenemos un mensaje poderoso en la palabra del Señor. No hay depresión que tú no puedas vencer, no hay pecado que tú no puedas dejar. Solo si tú escoges no hacerlo. Nadie se va a perder. Cristo, con mucho dolor en su corazón, va a tener que eliminar a seres humanos porque ellos han decidido aferrarse al pecado, no a la fe en Cristo. Porque todo aquel que se aferra en Jesús va a ser salvo. Y una diferencia de la salvación, una diferencia entre que Cristo murió por todo el mundo y con su pueblo escogido, que el pueblo escogido de Dios va a tener el privilegio de vivir bajo el poder y de la dirección del Espíritu Santo en los últimos tiempos y en este tiempo aún. Amén. Nosotros debemos de escoger eso, hermanos. Amén. Vivir para honrarle y glorificarle a Dios. Amén. No se quede con su pobre y triste fe de que lo que usted cree, no, lo que usted cree no es ni el 1% de lo que Dios quiere decirnos. Lo que nosotros tenemos que entender cada día más y que tratar de conocer más es del amor de Cristo. Amén. Cuando usted conoce el amor de Cristo, las demás cosas en la Escritura se van a encajar así. Va a poder entender bien las profecías y no va a andar asustando a la gente con la ley dominical. ¿Saben por qué tanto predican de la ley dominical? Porque creen que guardan los mandamientos de Dios, pero carecen. Porque yo estoy queriendo que venga la ley dominical. ¿Para qué le mate a esta viejita que no está guardando? Mira, guarda el domingo. Ahí van a bailar los domingos. No, Dios no lo mira así. Dios mira a esa gente que está bailando los domingos como hijos.
y tu trabajo y el mío como el pueblo de Israel es de glorificar el nombre de Cristo en nuestras vidas. Que el verbo se haga carne en nuestra vida y que el mundo pueda ver la gloria de Dios manifestada en su pueblo. Eso va a traer el mundo a Cristo y que Dios nos ayude a hacer esa obra maravillosa. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tus promesas, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, porque siendo enemigos, tú nos reconciliaste por medio de Cristo, Señor, y nos llama y nos anima a que nosotros nos reconciliemos contigo. Es por eso que tú nos perdonas inmediatamente que te pedimos perdón, porque tú no nos cobras nada, Señor. Es por gracia la salvación. Y todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestra iglesia, todo este edificio, todo lo material es creado por lo espiritual para beneficio y bendición de tu pueblo. Queremos pedirte en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones. Que cuando abramos tu palabra no encontremos solamente la parte del juicio tuyo, sino que podamos ver que cuando vemos esos juicios tuyos es porque tú has prolongado y extendido tu misericordia muchísimas veces, Señor. Solamente al rechazar esa gracia es que vamos a ser nosotros destruidos definitivamente. Pero mientras no te la rechacemos, Señor, tenemos todo el privilegio, tenemos toda la oportunidad de ser salvos y vivir vidas victoriosas sobre el pecado. Permite que tu pueblo, Señor, ya no se deje engañar, ya no nos deje engañar por el enemigo, las ofertas que nos hace, sino podamos creerle a tu Espíritu Santo que si tú estás con nosotros, Padre, aún en esta carne pecaminosa y traicionera, podemos serte fieles, porque el único que puede cambiar nuestros corazones sin antes cambiar todavía nuestra carne es el poder del Espíritu en Cristo. Gracias, Padre, te damos por eso. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición en esta tarde. Amén. 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 Hermano, ¿quiere ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Cristo Jesús. Ese es el himno que vamos a cantar, el 293. Salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Quiere vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder en ti, igual poder en Jesús, quien murió. Tan solo hay poder en Jesús, hay poder en ti, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder en ti, sin igual poder en las